para ir mejorando nuestra alimentación. Vanessa Molina, nuestra querida arquitecta, muy buenas, bienvenida. Buenos días, Hemos estado aquí muy atentas escuchando a Marta Garaulet. Totalmente. Es una información muy necesaria y más las fechas que nos aproximamos. Sí, desde luego hay que quitar un poquito para luego comer con más soltura. Bueno, atención porque vamos a descubrir hoy las casas más impactantes que desafían un poco bueno, lo que nosotros podemos entender por privacidad. ¿Se imaginan ustedes una casa de cristal? Bueno, algo así, ¿no? Una casa sin cortinas, sin persianas. Bueno, pues existen y vamos a ver algunas realmente espectaculares. Claro que sí, María. Las casas de cristal, fíjate, se convirtieron en el mayor emblema arquitectónico del movimiento moderno, junto con otros materiales como el acero, el hierro forjado, el hormigón. El cristal de repente fue una revolución que lo que hizo fue fomentar muchísimo la creatividad de arquitectos de la época, ¿no? Que empezaron y siguen, ¿no? Y continúan porque seguimos viendo casas de cristal espectaculares. Pero bueno, hasta ese momento, ese paso entre lo que era una vivienda totalmente opaca, con unas fachadas opacas, a ver el caso totalmente contrario, que son las casas de cristal, una casa donde esa interrelación entre el interior y el exterior era 100%, imaginaros el cambio de mentalidad en aquella época, ¿no? Claro. Por lo cual, vamos a ver algunas y no me quiero enrollar mucho para que nos dé tiempo a ver, porque lo mejor es ver siempre las imágenes, claro, que son muy atractivas. Que las casas son espectaculares, pero qué importancia tiene también la ubicación y el entorno que tienen estas casas, porque tú imagínate esto teniendo un edificio al lado, pues no tienen gracia ninguna. Claro, fijaros, imaginaros, esta es la Socan House, que está en Nueva York, ¿vale? Entonces, esto fue pensado como una segunda residencia en las montañas. Como vemos, esos paramentos de cristal espejado, que lo que hace es ofrecer muchísimo reflejo y reproducir el entorno. Aquí la intención del arquitecto era hacer una arquitectura que se camuflara, que se fusionara en un entorno tan bonito, ¿verdad? Esas montañas y ese paraje natural, pero de alguna manera que no fuera un elemento artificioso en una zona tan natural, por lo cual para eso propone todas estas fachadas de espejo que reflejan la vegetación y casi parece fundirse, ¿no? Está bien porque no se ve el interior, ¿no? Desde fuera y tienes esa privacidad todavía. Efectivamente. Vamos a ver ahora el pabellón de cristal que está en España, en el desierto de Gorace. Y bueno, fijaros... ¿Qué hace esta casa en medio aquí como de la nada? Pues esto es un refugio de montaña, ¿vale? Y es un refugio muy apropiado porque, fijaros, como no hay nada alrededor, parece que nos invita muchísimo más a ese momento de introspectivo, ¿no? De encontrarnos con nosotros mismos. Y bueno, a mí me parece un elemento muy bonito, que además lo que hace tiene su sentido porque lo que propone el arquitecto es un triple acristalamiento en el que el sol refleja en el espejo, porque son cristales también espejados, y entonces lo que hace es rebotar esa radiación, por lo que mantiene unas condiciones térmicas mucho más frías en una zona muy calurosa, ¿no? Con unas condiciones tan extremas como las que puede ofrecer un desierto. Por lo cual, pues bueno, aquí tenemos esta casita que también, fijaros cómo todas las casas de cristal pesan muchísimo menos visualmente en el entorno donde se colocan y bueno, se camuflan mucho mejor, están mucho más contextualizadas e integradas en el paisaje, ¿vale? Nos vamos ahora hasta California, Los Ángeles, una casa de cristal que tiene hormigón y también piscina. Fijaros, esta casa, con esta cubierta inclinada, nos suena a muchos de nosotros porque fue el escenario de una película muy conocida que fue El Gran Lebowski, de 1998, aunque la casa fue construida unos 30 años antes. Y bueno, aquí hace uso pues, de los materiales de este movimiento moderno, ¿no? Que fue el hormigón visto, que hasta ahora pues, no era utilizado, era un material de obra que se tapaba, que se pintaba, que se panelaba, y aquí ahora empiezan a descubrir que este material es bonito en sí mismo, con esa estructura muy liviana que vemos si vemos alguna otra imagen o incluso aquí vemos una estructura negra que es muy liviana para enfatizar el uso del cristal, ¿no? Y bueno, esta vivienda pues al final, además muy importante porque fue adquirida, fue la primera adquisición que hizo uno de los museos más conocidos de Los Ángeles como una adquisición museística. Fijaros, en un museo no solamente podemos encontrar cuadros o esculturas, sino la arquitectura, que es un arte, pues también forma parte de un elemento museístico, ¿no? Y lo adquirió este museo, ¿no? Vamos a la siguiente casa, que fue el gran icono de las casas de cristal, fue esta junto con otra que veremos a continuación de Mies van der Rohe. Esta es la casa de Philip Johnson.
Esta casa la hizo este arquitecto en homenaje a su gran amigo, también arquitecto, Mies van der Rohe, que hizo la casa Farnsworth, que como digo comentaremos a continuación. Pero él lo que hizo fue este pequeño homenaje de poner en valor lo que había intentado hacer su amigo, que era colocar una casa totalmente de cristal en un paraje totalmente natural y ver cómo la casa deja pasar el paisaje, ¿no? Hasta ahora lo increíble de esta casa, lo más revolucionario de ella, es que ni siquiera su amigo, con este icono de la arquitectura modernista, que era la casa Farnsworth, Philip Johnson lo que hizo fue poner como nuevo, incorporar como nuevo en la casa, es que no tiene distribución. O sea, el resto de casas de cristal estaban distribuidos pues, en la cocina, dormitorios y las fachadas son de cristal. Aquí lo único que hay opaco en la casa es ese núcleo de ladrillo interior que acoge el baño. El resto es una estancia totalmente compartida donde la cocina, los dormitorios y el salón es una sola pieza, ¿vale? Entonces, bueno, esto es una casa muy conocida y que ha salido en muchísimas revistas y muchísimas publicaciones. ¿Y esa está en Brasil? Esta está en Brasil. Esta es la casa de cristal de una gran arquitecta, también Lina Bo Bardi. Esta fue... Es lo que te decía, es que el entorno es... Claro. El entorno, la ubicación de todas estas casas son extraordinarias. Esta casa fue construida en 1952, fue la casa que ella habitó, esta arquitecta, junto con su marido, era el director también de un hotel, una persona muy, muy vinculada con el arte, y esta casa está emplazada en plena selva, por lo que esa estructura tan liviana y estos paramentos absolutamente transparentes, lo que dan la sensación es de una casa como colgada de uno de los árboles de esta selva, ¿no? Incluso vemos cómo la vegetación deja pasar el interior de la casa. Entonces, bueno, este otro gran icono de la arquitectura en cuanto a casas de cristal, ¿no? Vemos a continuación la residencia y colección Cranlich. Esta fue la vivienda de un matrimonio, así llamado, que lo que hace es utilizar, en este caso fue de las primeras veces donde el cristal se utiliza de manera curva. Fue revolucionario porque el cristal no solamente podía ser utilizado en paramentos rectos, sino ¿qué ocurre cuando estas paredes o estas fachadas curvan? Y lo que hace es utilizar esos paramentos curvos para redistribuir la planta baja y guiar los recorridos, ¿no? Cosa que actualmente vemos y hacemos los arquitectos actualmente y que nos parece como obvio. En ese momento esto era algo muy, muy revolucionario, ¿no? Esta idea de girar las tabiquerías en curva, ¿no? y mucho más con cristal. Pues aquí lo tenemos representado en esta residencia, ¿vale? ¿Suena que hay alguna casa así por Murcia, por la región? Bueno, en Murcia hay varias, ¿eh? En Murcia casas de cristal, casas de cristal hay varias, sí, muy bonitas. Vale, vamos a ver ahora la microcasa de ladrillos de cristal. Aquí fijaros, el arquitecto lo que hizo, esto es una vivienda de 18 metros cuadrados, entonces se enfrentó 18 metros cuadrados. 18 metros cuadrados tiene la planta del edificio, entonces lo que hizo fue entender que debía entrar como fuese la luz natural al interior de la vivienda, ¿no? En un espacio tan reducido. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, en este caso el cliente le puso, como vienen muchos clientes, poniendo también su propia manera de vivir, no quería un paramento totalmente transparente por el tema de la privacidad, ¿no? Entonces lo que hizo fue utilizar ladrillos de cristal. Y aquí vemos esa fachada preciosa, hecha también con cristal, solo que al ser un ladrillo y dejar una cámara de aire en medio, pues vemos un elemento translúcido, no transparente. Vamos curioso, la verdad. Sí, muy curioso, porque también entender cómo el cristal no solamente es utilizado como un elemento estético en nuestras viviendas, sino también como un elemento de proyecto, una herramienta más que nos ayuda a solucionar determinadas cuestiones que son necesarias. ¿Y es el cristal un buen aislante térmico también? Porque entiendo que está ejerciendo de pared, ¿no? Tendrán que ser cristales también y muchas, no sé si capas, láminas o para proteger. Actualmente disponemos de acristalamientos, de doble, triple acristalamiento con cámaras de aire, que bueno, algo aíslan. Evidentemente no aísla igual que otro tipo de fachada que lleva su cámara de aire, su aislante, evidentemente ni acústica ni térmicamente va a aislar igual, pero bueno, a veces merece la pena. Vamos a terminar ya, si te parece, rápidamente, María, con la casa última, que nos tenemos que ir. Que es el gran icono de la arquitectura, que esta fue la casa que comento de Mies van der Rohe, en la que se inspiró y homenajeó Philip Johnson, y este es el gran emblema de la arquitectura moderna, ¿vale? Bueno, aquí vemos, pues, poner en relevancia dos cuestiones que hizo el arquitecto, esa conexión entre el interior y el exterior, eliminar esa línea que hasta ahora tenían con la privacidad y bueno, y solo decir que fue construida en el 45, ¿no?
para esta señora Edith Farnsworth, que quedó encantada con su vivienda. Pues muchísimas gracias, Vanessa. La verdad es que hemos hecho una gran selección, aunque hay algunas más interesantes que podemos ver en otra sesión. Muchas gracias. Buen fin de semana. Igualmente, María.